Buenas tardes, ¿qué tal? Estamos en Espacio Abierto, un día más con todos ustedes y en esta ocasión, bueno, pues como evidentemente pueden comprobar, no nos encontramos en nuestros estudios en Ferrol, sino en el edificio, en uno de los edificios de la Dirección General de la Guardia Civil, aquí en Madrid, para poder entrevistar a su máximo responsable, al director general de la Guardia Civil, al ferrolano Arsenio Fernández de Mesa. Muy buenas tardes, Arsenio. Muy buenas tardes. Y ante todo, bueno, pues muchísimas gracias por habernos hecho un hueco en su apretada agenda y recibirnos aquí en su despacho. Muchas gracias a Canal 31 por acercarse hasta esta casa, que es la casa de todos los españoles, para hacer esta entrevista. Lo agradezco mucho. Señor de Mesa, este mismo mes, ya iba a decir en los próximos días, este mismo mes ya se han cumplido 3 años que usted está al frente de la Dirección General de la Guardia Civil. ¿Se han cumplido los objetivos que se marcó hace 3 años? ¿Ahora qué balance hacemos? Bueno, los objetivos que se marca uno no son a tan corto plazo, no terminan en el plazo de una legislatura y probablemente ni de una década, ¿no? Son objetivos que ponen las bases para continuar trabajando, mejorando, modernizándose. Un cuerpo que tiene 170 años, hará el próximo día 13 de mayo 171 años, y que tiene la obligación de actualizarse permanentemente para dar respuesta precisamente a las necesidades de la sociedad a la que sirve. A lo largo de estos últimos años, en estos 3 años de mandato del Partido Popular al frente del Gobierno central, se han llevado a cabo pues, diferentes reformas y mejoras, hablaremos de ellas también posteriormente, pero a través del Ministerio del Interior se ha llevado a cabo una que afecta precisamente tanto a la Guardia Civil como al Cuerpo de la Policía Nacional, con esa separación de poderes y cada uno de ellos que tienen órganos independientes. ¿Ha dado los frutos que esperaba esa separación? ¿Es pues positiva? Yo creo que sí, sin entrar y ni tener ningún ánimo de crítica a ese ensayo que hubo de Dirección Conjunta de Policía y de Guardia Civil, que yo creo que los propios responsables, una vez superada esa situación, que también habían gobernado, no nos olvidemos que el último ministro del Interior fue el señor Pérez Rubalcaba y en el año 92 ya formaba parte del gobierno, ¿no? De manera que han sabido lo que es que haya 2 direcciones generales separadas y lo que es la conjunta. Yo creo que se ha demostrado la eficacia y la efectividad de que 2 cuerpos policiales con las mismas competencias, según la ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado del año 1986, con pequeños matices y despliegue completamente distinto, pero de naturaleza completamente distinta. La Guardia Civil es un cuerpo de naturaleza militar. Era realmente imprescindible que cada uno tuviera su propia cabeza para que dentro de su especificidad cada cuerpo pueda salir adelante y desde luego de manera coordinada, que es lo que se está haciendo ahora. De manera que yo creo que ha sido una gran decisión, una buena decisión, y para poner algún ejemplo similar, es como si el jefe de Estado Mayor de tierra, de mar y de aire pues fueran solo uno y en realidad no fuera necesario que cada uno se encargara de lo que es su ejército. Pues aquí, entre 2 cuerpos que suman más de 160.000 hombres y mujeres de Policía Nacional y de Guardia Civil trabajando al servicio de la seguridad de España, pues evidentemente yo creo que es muy importante mantener lo que es la esencia del Cuerpo Nacional de Policía y la esencia de la Guardia Civil, que es un cuerpo policial de naturaleza militar. En la actualidad a los españoles nos preocupa mucho la situación de desempleo que vive el país, los casos de corrupción, pero también el terrorismo. Me gustaría hablar, señor de Mesa, inicialmente del terrorismo yihadista, porque justo esta semana tenemos 2 actuaciones importantes, tanto de la Policía como de la Guardia Civil, de ese trabajo coordinado. Primero, con la detención durante este fin de semana, dentro de la Operación Chacal, de 4 hombres, 2 parejas de hermanos, 3 de ellos ya están en prisión en estos momentos, por su presunta relación con una célula yihadista. Lo decía el ministro del Interior, que existía la posibilidad de atentar, incluso de que alguno de ellos se inmolara. Sí, bien. Todos sabemos que existe una amenaza yihadista en este momento en el mundo occidental. Acabamos de ver lo que ha pasado en Francia, estamos viendo lo que ha pasado en Bélgica. Sin ninguna duda tenemos el recuerdo de las que han pasado, cuestiones que han pasado, atentados que hemos tenido en las décadas pasadas, en España, en Londres, en Estados Unidos. Y realmente en este momento parece que hay un rebrote de lo que ha sido pues ese terrorismo yihadista y sin ninguna duda pues todos los países occidentales de manera coordinada y de manera conjunta pues hemos tomado una serie de medidas que son imprescindibles para tratar de atajar esta forma de terrorismo que es tan sumamente peligroso, porque evidentemente quien está dispuesto a morir o a inmolarse pues es una fórmula que solamente los yihadistas en este momento están poniendo en práctica y sin ninguna duda pues estas operaciones que se llevan a cabo a diario y que con resultados como el que ha habido este fin de semana
pues evidencian la preparación y el seguimiento que están haciendo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues continuaremos cumpliendo nuestra función y nuestra misión. Yo creo que, como decía el ministro, evidentemente podemos ser objeto de un atentado terrorista cualquier país occidental, pero tampoco hay por qué tener una psicosis de que puede suceder un atentado terrorista. Hay que tener claro de que somos un objetivo, como otros países occidentales, del terrorismo yihadista, pero también hay que ser conscientes de que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en España, pues estamos dándolo absolutamente todo, reforzando lo que son nuestras actividades, implementando lo que son nuestra presencia y nuestras vigilancias y custodia de lo que tenemos encomendado, y que evidentemente España es uno de los países más seguros de la Unión Europea, con una ratio de policía por habitante muy alta. Hay que tener en cuenta que entre Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos d'Esquadra, que hay cerca de 18.000, Ertzaintzas, que hay del orden de los 8.000, de la Policía Foral de Navarra, que la conforman 1.000 componentes, más las policías locales de toda España, pues estamos hablando de aproximadamente unos 260.000 hombres y mujeres que se dedican a la seguridad. De manera que de forma coordinada y trabajando todos por la seguridad, esperamos que España siga siendo el país seguro que ha venido siéndolo durante los últimos años. Esta coordinación y ese trabajo en común de todas las policías y los cuerpos de seguridad que tenemos en España ha permitido desarrollar también esta misma semana una operación, la operación hierática, ¿no? Importante, con la incautación de piezas importantísimas por un importe de 200.000 euros. De casi 300.000 De casi 300.000 euros. Sí, es una operación de la Guardia Civil del mes de junio, que se detecta en unos contenedores en Valencia, pues donde venían unas vasijas de aparentemente muy poco valor, pero dentro de ellas venían objetos que al final se han demostrado objetos de más de 2.000 años, que venían de Egipto y que efectivamente tenían un valor cercano a los 300.000 euros. Esa operación tiene la importancia de que con los 7 detenidos que ha habido en España, uno de ellos en Barcelona, que era un distribuidor, es decir, un anticuario que se dedicaba a vender este tipo de objetos, más 2 detenidos que hay en Egipto, con una operación que continúa ya abierta, la colaboración que ha sido el Ministerio de Asuntos Exteriores, del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Interior, también del Ministerio de Hacienda, pues se ha conseguido esta operación que ha determinado al final, que después de las tomas de declaraciones que se han producido, pues demuestren que también en esta línea y que también por esta vía el yihadismo se financia, porque una de las cuestiones que los detenidos decían era que tenían gran temor a quienes les enviaban este tipo de objetos de gran valor, porque tenían delitos de sangre en sus manos. Con lo cual, pues toda la política de seguridad que se desarrolla en España y en coordinación en Europa y en el mundo está dedicada a perseguir lo que hoy en día es pues tanto el tráfico de drogas como el terrorismo, como el crimen organizado y como tantas y tantas formas de sembrar el terror o de delinquir que hay en este momento. La actuación policial ya no hace distingos y desde luego la coordinación internacional es muy importante. Esta misma operación, que ha estado liderada por la Guardia Civil bajo el paraguas de Europol, donde por primera vez en la historia España tiene el número 2 allí colocado, que es un guardia civil, un teniente coronel, pues es realmente importante y una demostración clara de que hay preocupación en todos los estados occidentales y sobre todo hay coordinación entre sus policías para atajar todo este tipo de delitos. Señor de Mesa, estos días miramos a Ceuta por esas detenciones llevadas a cabo, pero el trabajo de coordinación de las fuerzas de seguridad y de investigación se realiza por toda España. No hay ninguna ciudad en la que se pueda estar tranquilo, por decirlo así, ¿no? Que no haya temor alguno. No, yo creo que se puede estar tranquilo en todas las ciudades de España y desgraciadamente en el momento en el que haya un atentado que no se pueda prever o que desde luego hay que tener la certeza de la seguridad, que tanto los cuerpos y fuerzas de seguridad, de la misma manera que el Centro Nacional de Inteligencia, están desarrollando una actividad impresionante. Hemos elevado el nivel de alerta al nivel 3 de intensidad baja, es decir, estamos en unos niveles muy importantes de activación policial. Lo que hay que decir a los españoles es que puedan vivir tranquilos y hacer su vida normal. Ahora, desgraciadamente, nadie está, todo el mundo está expuesto a que la desgracia de una persona que quiera inmolarse en cualquier parte de España, de Europa o del mundo, lo puede hacer en cualquier momento. De manera que yo lo que transmitiría es todo lo contrario. Se puede hacer una vida totalmente normal, afortunadamente, aunque todos tenemos que tener la conciencia muy clara de que efectivamente estas desgracias pueden ocurrir
como ocurrió en Francia o como ocurrió en Bélgica, o como afortunadamente hemos evitado en España en más de una ocasión ya, con la detención de estos lobos solitarios o con las detenciones como las que se han producido este pasado fin de semana en Ceuta. También queríamos hablarles y preguntarles a los máximos responsables de la Guardia Civil cómo ven ustedes el reclutamiento de jóvenes españoles para participar en esas células. ¿Se está realizando una investigación? Con gran preocupación, es decir, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la propia Guardia Civil, siguen de cerca y permanentemente pues algo que hoy en día está en vigor y que está con una potencia y una fuerza muy importante, que son las redes sociales. Evidentemente estamos detrás y perseguimos todo lo que son el adoctrinamiento, el reclutamiento que se produce a través de redes sociales. Ya hemos tenido la oportunidad de tener en algún momento y en otros puntos de España a lobos solitarios y desde luego los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado españoles, que cada vez trabajamos más coordinados en esta cuestión y que lo estamos con los cuerpos policiales del resto de la Unión Europea y del otro lado del Atlántico también. Evidentemente lo que estamos es persiguiendo de una manera muy cercana a quienes tratan de esta manera o de reclutar o de alguna manera adoctrinar a quienes quieren terminar perteneciendo a esa Daesh, que es lo que ellos pretenden llamar Estado Islámico, pero que realmente es la Daesh, que es el yihadismo que pretende atentar en los países occidentales, que no buscan otra cosa que acabar con la forma de vida occidental y tratar de imponer lo que es el terror para tratar de conseguir sus últimos objetivos. Por desgracia, señor de Mesa, en España sabemos lo que es el terrorismo, la mano de la banda terrorista ETA, aunque va a hacer 4 años que emitía un comunicado en el que hablaba y confirmaba el cese definitivo de su actividad violenta. El gobierno va más allá y le sigue demandando que entregue las armas. Sin ninguna duda, es decir, los comunicados de una banda de asesinos tienen el valor que tienen. Evidentemente, por muchos comunicados que haga la banda terrorista ETA, el gobierno no va a bajar la guardia ni un ápice. Y ahí están las últimas operaciones de la Guardia Civil en el País Vasco, donde se ha detenido a todo el entramado de cárceles que tenía la banda terrorista ETA. Evidentemente, mientras que ETA no se disuelva y no entregue las armas, en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el gobierno de España no bajará un ápice su nivel de presión sobre todo el entramado de la banda terrorista ETA hasta conseguir que desaparezca definitivamente de España. Una lacra lamentable, unas víctimas del terrorismo, no solo los que han muerto, sino sus familias, que merecen todo el respeto y la atención del gobierno de España y que, aunque solamente sea por la memoria de esas personas que entregaron su vida en un momento determinado, pues por simplemente ser militares, y en Ferrol conocemos a muchos, se me vienen a la memoria los nombres del almirante Escrigas, del capitán de corbeta de Vicente Camoisaña, del general Quintana Lacazzi, personas que por simplemente ser servidores de España, militares, jueces, civiles, políticos, por qué no decirlo también, pues simplemente por defender la democracia, por defender el Estado libre en el que vivíamos. Hoy en día disfrutamos precisamente de eso, gracias a que hubo personas que no se rindieron, que no se amilanaron o que decidieron seguir cumpliendo su compromiso, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas en San Sebastián, o en Bilbao, o en Vitoria. Y realmente se merecen todo el respeto de la sociedad española. De manera que, en primer lugar, el Estado tiene la obligación de, aunque solo sea por la memoria de todas las víctimas, de mantener a raya lo que es a la banda terrorista ETA. En segundo lugar, gratitud a las víctimas, que jamás han pedido venganza, que absolutamente han estado respaldando al Estado democrático y de derecho español, y todo el pueblo español ha estado al unísono detrás de ellos, apoyándolos. Y en tercer lugar, también hay que decirlo, el ejemplo de la sociedad española, que a pesar de los dramas que se han vivido y con mucha frecuencia en otras etapas, han sabido estar a la altura de las circunstancias, no amilanarse y seguir haciendo una vida normal. Yo creo que después de 50 años es hora ya de que la banda terrorista ETA se disuelva definitivamente y entregue las armas. Y le voy a decir algo más. No nos sirven verificadores internacionales, se llamen como se llamen y sean quienes sean. Los únicos verificadores que tiene el Estado español, el Estado democrático y de derecho, son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que nos bastamos y nos sobramos para verificar que efectivamente se han entregado todas las armas. Mientras no lo hagan, España tiene la obligación, el gobierno tiene la obligación de seguir persiguiendo el terrorismo de ETA. No le quepa la menor duda a nadie.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo se manifestaba este fin de semana. ¿Se han enfriado las relaciones que existen entre el Gobierno y esa buena sintonía que parecía que existía al principio entre el Gobierno y esa Asociación de Víctimas del Terrorismo? Hay muchas asociaciones de víctimas del terrorismo. El otro día, este fin de semana, en la convención del Partido Popular o en el País Vasco, en la inauguración de los monumentos que hubo el lunes pasado a las víctimas del terrorismo. Mañana viernes yo estoy en Huelva inaugurando una exposición itinerante del terrorismo, de los 246 guardias civiles que entregaron su vida luchando por la libertad y por la paz y por los derechos de todos los ciudadanos. Pues realmente hay una relación magnífica y permanentemente en contacto desde la Dirección General de Víctimas del Terrorismo, desde el propio Ministerio del Interior y desde luego, como no puede ser de otra forma, desde Presidencia del Gobierno. El que en un momento determinado pues pueda haber una manifestación como la que ha habido, en la que yo, en modo alguno, a título personal, puedo admitir que nadie me llame traidor de nada, de ninguna de las maneras. En todo caso, como ha dicho el presidente del Gobierno, las víctimas del terrorismo y todo lo que han sufrido merecen para nosotros todo el respeto y son nuestro acicate para seguir luchando contra la banda terrorista ETA. Y yo creo que quienes en este momento pueden estar molestos con alguna cuestión, sin ninguna duda va a entrar el Gobierno en ningún tipo de discusión o de descalificación de nadie. Han sufrido bastante como para que nadie pueda entrar en una discusión a descalificar a nadie. Tomamos buena nota de lo que se dice, trataremos de seguir luchando con honestidad, como hemos hecho hasta este momento, por acabar con la banda terrorista ETA, que a nadie le quepa duda que estamos dándolo todo, como lo han hecho todos los gobiernos, para acabar con esta lacra en España y que sin ninguna duda quien protesta tiene sus razones, pero la inmensa mayoría conoce y sabe perfectamente cuál es la actuación del Gobierno, que en definitiva es la actuación que cada día pueden ver todos los ciudadanos en medios de comunicación, en televisiones o radios. No hay un solo día que no haya una noticia del Gobierno dispuesta o encaminada a acabar definitivamente con la banda terrorista ETA. También, por desgracia, señor de Mesa, no hay ni un solo día en el que no hablemos en España de inmigración ilegal. El próximo mes de febrero se cumple un año de la entrada de ese trágico suceso, de la entrada de 15 inmigrantes que finalmente fallecieron. ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno en estos últimos 12 meses? Lo primero que hay que decir es que no entraron 15 inmigrantes. Lo segundo que hay que decir es que murieron en aguas de Ceuta, no murieron en España. 5 cadáveres los trajo la marea a España. Y lo tercero que hay que decir es que, evidentemente, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están al servicio de la legalidad vigente. La Guardia Civil, la Policía Nacional, no están para aplicar una norma distinta a la que tienen ordenado por ley. La Guardia Civil en Ceuta y en Melilla está aplicando el concepto operativo del año 2005, que es el mismo que se ha venido aplicando desde entonces, y es el que siguen aplicando. No hay más. Tengo que decir también alguna cuestión que no se sabe, aunque el tema está sub iudice y tampoco se puede hablar mucho de ello, pero que de las 5 personas que llegaron a aguas españolas, de los 5 fallecidos que habían muerto en aguas marroquíes y trajo la mar a España, se hicieron autopsias en España y algunas se duplicaron en la Audiencia Provincial de Sevilla para tratar de corroborar y certificar que efectivamente estaban bien hechas. En ninguna de las 5 autopsias, en ninguna de las autopsias realizadas, se determinó que hubieran muerto por ningún pelotazo ni por ninguna causa de ningún disparo producido por la Guardia Civil. Fueron muertes producidas por otras cuestiones, por ahogamiento, la mayor parte de ellas por asfixia, pero ninguna como consecuencia de los impactos que no tenían de las pelotas de gomas disparadas por la Guardia Civil. La inmigración es un drama. La inmigración es un drama en la que todos los países, y España también, está luchando para tratar de ayudar y de organizar a todas aquellas personas que sufren la desgracia que están sufriendo tantos inmigrantes que vienen a España. No se puede presentar a España, ni muchísimo menos desde organizaciones españolas, desde partidos políticos españoles o desde quien sea que conozca la realidad española, como un país que no respeta los derechos humanos. Eso no es cierto, no es real, y lo único que tiene es una repercusión internacional lo suficientemente importante como para que en determinados países se dude de la honestidad de una democracia totalmente consolidada como la española. Eso no es de recibo. Lo que está haciendo la Guardia Civil es exactamente lo mismo que hacía desde el año 2005. Yo estoy totalmente de acuerdo
con lo manifestado por el portavoz, hoy portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, don Antonio Hernando, en los años 2005 y 2009, con ocasión de los 21 muertos cerca de las playas de Canarias, de los que 14 eran niños pequeños, y de lo que nos decía cuando el asalto a la valla de Melilla, que decía que por poner la mano exclusivamente y tocar una valla no se podía estar diciendo que ya estábamos en España. Y pedía entonces menos demagogia sobre este tema. Yo pido exactamente lo mismo. Yo coincido totalmente con las declaraciones hechas por el señor Hernando cuando gobernaba el Partido Socialista, y desde luego lo que estoy plenamente convencido es de que la Guardia Civil está cumpliendo la ley, haciendo cumplir la ley, y por encima de todo, con una delicadeza extraordinaria con los inmigrantes que se acercan hacia las vallas de Ceuta y de Melilla. ¿Cree usted que a veces está dando entonces una imagen un poco equivocada de instantáneas que vemos o de grabaciones realizadas por las cámaras con el trabajo que realiza la Guardia Civil? Me refiero, por ejemplo, a un caso en concreto de un guardia civil con una pértiga en el que se puede malinterpretar que a lo mejor quiera tirar a esa persona que intenta entrar en España. Durante esta legislatura, este gobierno ha sido el primero en la historia de la democracia que ha colgado en su página web las imágenes de las cámaras grabadas, tanto térmicas como en la valla, de lo que estaba sucediendo allí. Por primera vez, los gobiernos anteriores la denegaron. Nosotros lo hemos hecho, para que se vea que no hay nada. El gobierno lo que persigue es la inmigración ilegal, la inmigración violenta y la inmigración masiva, porque hay pasos fronterizos, los centros de estancia de inmigrantes, o cómo se les acoge en España, demuestran claramente que España está a favor de una inmigración ordenada, legal y con todas las garantías. No le pone pegas absolutamente a nadie, pero esos señores o esa gente joven que trata de saltar la valla, ¿por qué no hace lo mismo por el paso fronterizo como hacen el resto de ciudadanos? De manera que, efectivamente, yo estoy, lo he podido comprobar, de la manipulación que en muchas ocasiones se hace de esas imágenes. Porque a un guardia civil, ¿para qué se sube a la valla? ¿Para empujar a alguien hacia el otro lado? Yo creo que eso no se le ocurre a nadie. Un guardia civil que tiende una pértiga a un subsahariano que esté subido a una valla, alguien cree que sube la pértiga para empujarlo o para echársela y que se pueda asir algo y poder bajar y pueda tener un agarre firme. O cuando ellos se acercan con el brazo sujetándose a la valla y con el brazo a darle la mano a un inmigrante, puede caber en la cabeza de alguien que esté agarrando a ese inmigrante para tirarlo al suelo en lugar de para ayudarlo a bajar. Claro que se manipulan esas imágenes. Pero yo voy a decir más. Es decir, la Guardia Civil ha salvado durante este año 2014 más de 4.500 inmigrantes en aguas jurisdiccionales fuera de las 12 millas españolas. En el Estrecho, en el mar de Alborán, casi a las 60 millas de España, más de 40 millas en muchas ocasiones, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han salvado sanos y salvos. Han conseguido que llegaran a España más de 4.500 inmigrantes, donde no hay cámaras, donde no hay focos, donde la actividad que se realiza efectivamente con esa profesionalidad que tienen los guardias civiles. Alguien puede pensar que con todos los focos, incluso aquellos que están manipulados por las mafias, como nos avisan en ocasiones que cuando va a haber un asalto y llega la Guardia Civil a la valla a las 4 o a las 5 de la mañana, ya están las cámaras de determinadas televisiones allí para grabar y ver qué es lo que pasa, lo que indica claramente de la manipulación que está habiendo de estas mafias que lo único que hacen es cobrar dinero y aprovecharse de seres humanos que sufren. Nosotros no estamos por eso. Como yo decía ante la Asamblea del Consejo de Europa, cuando preguntaron algunos parlamentarios si el gobierno de España quisiera que no entrara ninguno de esos inmigrantes que vienen en masa, que son violentos y que quieren entrar de forma ilegal, entre lo que están haciendo las fuerzas marroquíes, que son un pilar fundamental para el control de la inmigración y colaboran perfectamente con España, y lo que pudiera hacer el gobierno español a través de sus cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, que como se hizo en la época del señor Rodríguez Zapatero, llegó a utilizar 1/3 de la legión, no entraría nadie. Es decir, si hubiera la orden de que no entrara nadie, no le quepa la menor duda a nadie de que no entraría nadie. Entre eso y quitar las vallas y que entre todo el mundo, está lo que está haciendo la Guardia Civil en estos momentos, que sin utilizar medios antidisturbios, porque nadie podrá decir que se está dando ni un porrazo, ni se está utilizando material antidisturbios contra ellos, aunque podrían utilizarlo, lo que está haciendo es prevenir la entrada ilegal, masiva y violenta que se está produciendo. Hay que decir algo más, porque no todo se queda ahí. Es decir, esta inmigración irregular,
cuando se habla de devoluciones en caliente, no existe tal concepto. Es un concepto acuñado, pues probablemente por las mafias, probablemente por personas que encuentran en ello una expresión muy plástica de traducir lo que se produce, pero realmente el término acuñado, y el término acuñado oficialmente ya desde el año 2005, es el de rechazo en frontera. De tal manera que en lugar de expulsar a los inmigrantes para no poner en peligro sus vidas arriba de la valla, o en la mar, en Ceuta, lo que se hace es retranquear a la fuerza pública a primera línea de playa o abajo de la valla, y si no se rebasa la fuerza pública, no rebasan la frontera española, y lo que se hace es rechazarlos en frontera. Y tengo que decir que ni personas heridas, ni personas enfermas son admitidas por Marruecos. De manera que está perfectamente claro que, contada la verdad y la realidad de lo que se está haciendo, tanto en Ceuta como en Melilla, hay que darle las gracias a unos jóvenes ejemplares, que son los guardias civiles que se juegan su vida todos los días por tratar de mantener el orden y la ley en Ceuta y en Melilla, dos ciudades españolas, pero que nadie se olvide, la única frontera terrestre del sur de Europa que tiene la Unión Europea, donde todos esperamos que, además de desgraciadas y lamentables declaraciones de la señora Malmström, se empiecen a producir otro tipo de ayudas para que entre todos podamos canalizar esa inmigración, evitar esa desgracia tremenda y esa desgracia que hace caer en una tremenda desesperación a quienes quieren llegar engañados por determinadas mafias, y empezar a ayudar a España y a esos inmigrantes a que de verdad tengan una vida mejor, que es lo que vienen buscando. España sufre, igual que otro país, como por ejemplo Italia, la entrada de inmigrantes ilegales. Critican ustedes desde España entonces la falta de ese respaldo de la Unión Europea para llevar a cabo una serie de políticas que limite el acceso de esta manera ilegal o irregular. Vamos a ver, la Guardia Civil mantiene unas relaciones excepcionales con la Gendarmería francesa, con los Carabinieri y la Guardia de Finanza italiana, con la propia Gendarmería o la Guardia Nacional Republicana, con la Gendarmería marroquí, con todos los países que formamos parte de Eurogenfor, desde Turquía a países europeos, pero también de la otra ribera del Mediterráneo, como Qatar, Jordania, Argel, donde yo he podido firmar convenios con ellos, y España no acusa a nadie. España, y el ministro del Interior español lo ha hecho en todas las reuniones del JAI que hay, en cada una de las reuniones que se producen en Europa, lo que está haciendo es un llamamiento para que ayuden y se conciencien de que efectivamente hay un problema en el sur de Europa, en Italia y en España, pero que el país de término que buscan no son ni Italia ni España, y a lo mejor los países nórdicos ven muy lejos la inmigración, pero probablemente lo que busquen los inmigrantes sea establecerse en los países más avanzados, más desarrollados, donde haya mayor calidad de vida. Y hay que concienciar a los que en un principio ven desde muy lejos esa inmigración que no les importa porque no les va a llegar, a que este es un problema de todos. De manera que España ni se queja ni reivindica. España trata de concienciar a todos los países de la Unión Europea de que su apoyo es imprescindible no solo para España, sino para toda la Unión Europea de la que formamos parte, y no solo somos una agrupación de intereses económicos, sino una agrupación de otro tipo de intereses, entre ellos de tener entre todos una inmigración regulada y una inmigración que no vuelva a sufrir el problema de papeles para todos, sino una inmigración que traiga pues a todos los países una vía importante pues de lo que es aportar a todos los países de la Unión Europea y del mundo pues la aportación que puedan hacer un incremento de población. Hoy día estamos viendo en Francia cómo ya personas como las que atentaron contra Charlie Hebdo hace muy pocas semanas eran extranjeros, eran inmigrantes, pero de segunda o tercera generación, es decir, ya eran franceses. De manera que aquí nadie está por echar a nadie, pero lo que sí queremos es que esto sea ordenado y que en ninguna manera pueda ser una inmigración ilegal incontrolable, porque eso no lo desea nadie. Señor Temesa, quería preguntarle por otro tema, por la Ley de Seguridad Ciudadana. A lo largo de la historia de la democracia en España se ha hablado de muchos tipos de leyes, por ejemplo, la ley Corcuera de dar una patada a la puerta. La ley patada a la puerta. Y los grupos de la oposición dicen que la Ley de Seguridad Ciudadana es la ley mordaza, igual que así la han nombrado también otras entidades sociales, sí, ¿no? Aquí todo el mundo puede calificar una cosa y, hombre, rechazo en caliente o devolución en caliente. Ahí está acuñado, no aparece por ningún sitio. Y el gobierno no tiene que defenderse de ninguna acusación. Cada grupo parlamentario, cada partido político puede hacer las manifestaciones que quiera sobre lo que quiera. La ley Corcuera del año 1992, que venía a superar, porque era efectivamente superar, la ley de orden público de 20 años antes,
se llamó la ley de la patada en la puerta y se ha desarrollado durante 20 años más y no ha pasado absolutamente nada. Es una ley que se está debatiendo democráticamente en las Cortes, ahora está en el Senado. Es una ley en la que el Partido Popular ha tratado de negociar con muchos frentes, se han incorporado muchas enmiendas. Es una ley que ha tenido informes del Consejo General del Poder Judicial, informe del Consejo General de la Abogacía, informe de abogados, informe del Consejo de Estado, que se han incorporado muchas de las apreciaciones que hacían, y es una ley que está en debate en este momento y que va a ser tan democrática como cualquiera, porque va a salir con los votos necesarios para que se apruebe. No es ley mordaza para nada, es una ley que viene a desarrollarse en paralelo a la modificación del Código Penal que se está realizando. Y hay que tener muy claro que desaparecen las faltas como categoría de infracciones penales del antiguo Código Penal y se establecen como faltas leves o como delitos leves en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Y esos delitos lo único que tratan de hacer es, por todos los medios, de poner en orden cuestiones que en este momento, pues precisamente no son de recibo que estén en el Código Penal, que a decir de los juristas es el arma más potente de sancionar que tiene el Estado, el Código Penal. Y hay faltas como pues los hurtos, los robos, la multirreincidencia, que no tienen por qué estar en el Código Penal, porque además colapsan lo que son los juzgados, y pasan a la vía administrativa, que con las multas en muchas ocasiones se realizan acciones mucho más importantes y correctivas de lo que puede ser el Código Penal, que en el 68% de los casos este tipo de faltas o este tipo de delitos quedaban sin sanción alguna en los últimos 5 años, ¿no? De manera que ni es ley mordaza, sino que viene a poner orden. No es una ley que tenga más sanciones ni económicamente mayores que las que tenía la del año 1992, sigue establecida entre los 100 euros las más leves hasta las más altas, que son de 60.000 euros. Hay 3 categorías de faltas leves, graves y muy graves, y dentro de cada una 3 establecimientos, las que son de baja, de media o de alta intensidad, y viene a hacer una relación de cuestiones como por ejemplo las faltas muy graves, que solo son 4 las que se establecen en esta ley, que son muy importantes. Y si no recuerdo mal, y perdóneme si me olvido alguna, una de ellas es la de los punteros láser que se están haciendo en los aeropuertos, que han llegado casi a 600 casos en el año 2014, que se hacen sobre los aviones que están aterrizando o sobre los controladores aéreos en las torres de control. Otra de ellas es para evitar tragedias como la del Madrid Arena, no creo que le parezca mal a nadie. Otra de ellas es para evitar las manifestaciones no comunicadas y violentas en servicios prioritarios para la sociedad, depósitos de agua, centrales eléctricas, de energía eléctrica, instalaciones como pueden ser instalaciones de centrales nucleares, ocupaciones de pistas de aeropuertos, es decir, una serie de cuestiones que cuando son graves no comunicadas realmente son importantes. Y la tercera es la manipulación de explosivos o de armas que no pueden tenerse. Estas son las 4 tipologías que hay de delitos graves. No se prohíben las manifestaciones, es completamente falso, porque es un derecho recogido en la Constitución española, de ninguna manera. Además, las manifestaciones no hay que permitirlas. Las manifestaciones se comunican y la autoridad gubernativa lo que hace es, si hay coincidencia de 2 manifestaciones de signo distinto, evita el que se confronten y procura que los itinerarios sean diferentes y que no confluyan al final. No es una ley mordaza, es una ley que realmente viene a poner orden en cantidad de delitos actuales o de faltas actuales que no están ni siquiera recogidas porque son muy, muy actuales. Me refiero, por ejemplo, a las nuevas tecnologías, a Internet, a la utilización desde ciberespacios de cantidad de amenazas, incluso terroristas, que se están realizando y que cuesta un sinfín de horas y de medios conseguir dónde está ese servidor, a veces en Kuala Lumpur, en Malasia o en cualquier otra parte. Pues realmente lo que hace es adecuar una ley de seguridad ciudadana después de 20 años de la ley Corcuera o de la ley de la patada en la puerta y que no ha pasado nada. Recuerdo entonces los debates de Izquierda Unida y de otros partidos políticos en el Congreso que hablaban de que prácticamente era una ley que iba a acabar con los derechos alcanzados con la democracia. Han pasado 23 años y nadie se ha vuelto a acordar de la ley de la patada en la puerta, pues esta le pasará exactamente lo mismo. La oposición en este momento tiene que hacer oposición, critica lo que tiene que criticar y encuentra un filón con un calificativo como ley mordaza que le puede ir muy bien al gobierno del Partido Popular, pero la realidad es que nada de eso se ajusta a la veracidad y nada de eso se parece a la ley que está en trámite ahora en el Congreso y en el Senado. ¿Estaremos entonces más seguros cuando se aplique esa ley? Estaremos sin duda más seguros, porque las garantías procesales van a ser exactamente las mismas que las del Código Penal. Evidentemente, con todas las garantías,
una persona que sea sancionada en un momento determinado, sin duda alguna tendrá la presunción de inocencia. Sin duda podrá recurrir en alzada al jerárquico superior del que le ha sancionado. Sin duda alguna podrá recurrir a los tribunales de justicia. Y aquí de lo que se trata es de que todo el mundo sea consciente que puede ejercer sus derechos y sus libertades, pero que sus libertades terminan donde empiezan las de los demás. Y eso es lo que hay que conjugar, y es lo que estamos haciendo con esta ley. La gente se podrá manifestar porque es un derecho recogido en la Constitución, que además las fuerzas de seguridad tienen la obligación de que circulen y de que se realicen por los cauces legales sin que nadie las interrumpa, seguirá habiéndolo. Y ha habido algunas otras cuestiones que son realmente desinformación interesada de determinadas personas que quieren hacerlo. Es decir, aquí ni se habla, ni se trata la prostitución, ni se castiga la prostitución, simplemente se toca el tema de que en lugares donde hay colegios, en lugares de tránsito público, en lugares donde en un momento determinado puede haber actividad pública, no se pueda ejercer y hay sanciones para quien trate de contratar esos servicios en esas zonas. Ni se castiga, ni se habla, ni se desarrolla nada de la prostitución, ni en modo alguno se está haciendo otra cosa que defender a la infancia y defender a los menores. De manera que se han contado gran cantidad, no quiero decir de mentiras porque es una palabra que ni utilizo ni me gusta, pero se ha distorsionado la realidad de lo que es esa ley y al final puede tener la garantía a todos los ciudadanos de que seguiremos viviendo en una democracia, de que se podrá seguir disfrutando los derechos y libertades de todos los ciudadanos, consagrados no por una ley, sino por la Constitución, y que esta ley no tiene nada de mordaza. Bueno, el trabajo importante que realiza la Guardia Civil, señor de Mesa, no es solamente en esas tareas de vigilancia, de seguridad, de investigación, como hemos detallado hasta ahora, sino también en las carreteras. ¿Han conseguido ustedes reducir el número de accidentes a través de las nuevas normas de circulación o seguimos siendo bastante inconscientes a la hora de conducir? A mí me duele mucho cuando los motoristas de tráfico, donde por cierto mueren muchos, cumpliendo su obligación en la carretera, y donde yo he tenido que asistir a más de un entierro de un guardia civil, de un motorista de tráfico, desgraciadamente. Me duele mucho cuando dice que son recaudadores o que no, la gente no los ve bien. Son los ángeles de la guardia de las carreteras españolas, son auténticos ángeles de la guarda en todas las carreteras españolas para todos los ciudadanos. Lo que ha hecho el Gobierno, lo que ha hecho el Ministerio de Interior, ha sido tratar de racionalizar el despliegue de la Guardia Civil para que, sobre todo en las carreteras secundarias, que es donde se producen el mayor número de accidentes, o en las épocas estivales, en las épocas de verano, en las épocas de vacaciones, en las zonas donde hay grandes concentraciones de gente joven, realizar controles ya no solo de alcohol y de velocidad, sino también de consumo de estupefacientes y de drogas, que está pasando hoy en día, y en una cantidad ya muy similar al consumo de alcohol, lo cual es una gran preocupación. Si algunas personas que nos critican, que critican a la Guardia Civil, porque yo me siento totalmente identificado con lo que hace la Guardia Civil de Tráfico, hubieran acudido a algún tanatorio para ver alguna familia que ha perdido algún hijo de 17 o 18 años en una moto, en un accidente de moto, al salir de una discoteca o al transitar de una manera irregular, con exceso de velocidad, con amigos de madrugada, y preguntar su madre, con toda la razón del mundo, por qué no había allí un control de la Guardia Civil, probablemente no fueran tan frívolos a la hora de criticar ni de juzgar a la Guardia Civil de Tráfico. Hay medidas importantes y yo creo que más que la acción coercitiva de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la acción coercitiva de la Guardia Civil, la concienciación de la sociedad española de que hay que cumplir las normas en la carretera porque una distracción, un exceso de velocidad en un punto inadecuado, la utilización de un teléfono móvil, el poner WhatsApp o el estar conectado a las redes sociales, como hemos visto en televisión hace muy pocos días, mientras uno está conduciendo, no puede quedar impune. No solo ya por la persona que está conduciendo, sino por las desgracias que puede provocar en los que circulan cumpliendo las normas de tráfico. De manera que la presión que está haciendo el Gobierno, la presión que están haciendo en este momento la Guardia Civil de Tráfico, la presión que está realizando la Dirección General de Tráfico, no es más que para evitar esa lacra de miles de muertos al año, que afortunadamente se han reducido ya, se han reducido de una manera muy importante, a cifras probablemente de los años 60 del siglo pasado, y para que evidentemente no solo no evitemos las catástrofes, no evitemos estas desgracias, sino que además seamos capaces de conseguir que cada vez se circule mejor por nuestras carreteras. Es el único objetivo que tenemos. Bueno, no me gustaría finalizar esta entrevista siendo de Ferrol sin preguntarle a usted por las obras de reforma integral de ese cuartel de la Guardia Civil que pueden ver todos en Catabois, que está en muy mal estado. Sí. Sabemos que el proyecto alrededor de 2 millones de euros cuesta su ejecución. ¿Cómo está esa tramitación? ¿Cuándo podríamos ver las primeras máquinas allí trabajar? Pues para mí es un calvario, porque yo llevo desde que llegué aquí tratando de arreglar el acuartelamiento de Ferrol, tratando de trasladarlo incluso
En el primer año se trató de arreglar las instalaciones del edificio de aduanas, que está en una zona tan bonita como es el muelle, donde yo me he criado, el puerto de Ferrol, ahí en la avenida de la Marina, muy cerca de otros edificios muy bonitos, una zona que realmente hay que poner en valor, como han hecho otras ciudades de España costeras, como Cádiz y Cartagena, que son departamentos marítimos también. Ferrol tiene que ayudar y tener la inversión suficiente para poder salir adelante de una vez por todas, y aquel proyecto que era de más de 750.000 euros no se pudo llevar a cabo porque una vez realizados los trámites administrativos, la burocracia que hay dentro de la Dirección General, la burocracia que hay en el Ayuntamiento de Ferrol, la burocracia que hay en todos los trámites, que por otro lado son garantía de que se van a realizar bien las obras, concluyó con un informe de que tenía luminosis y no se podía hacer nada, habría que tirarlo y hacerlo nuevo. Con lo cual, vuelta a empezar. Y en definitiva lo que tratamos es en este momento de arreglar lo que tenemos, que son unas instalaciones amplias y muy buenas, donde para la plantilla que tenemos ahí aproximadamente de 100 personas, 104 personas, donde el número más numeroso es precisamente la agrupación de tráfico, con 57 motoristas, pues realmente lo que vamos a hacer es una obra allí que ya ha pasado todos los trámites. La generosidad de la Diputación Provincial de La Coruña, que se ha encargado de los proyectos gracias a Diego Calvo, que impulsó esos proyectos. La del alcalde de Ferrol, que está trabajando denodadamente para que no haya trabas administrativas y se pueda cumplir con la legalidad vigente y poder desarrollar de una manera más rápida posible la reforma tan necesaria del acuartelamiento de Ferrol, que desde el año 1952 no ha tenido ni una sola inversión importante allí, pues ha hecho que de esos 1.800 metros cuadrados que hay construidos, vayamos a restaurar para pabellones 1.400 y ganemos 400 metros cuadrados para lo que son las oficinas, pues está en la recta final. Se encuentra en este momento el proyecto en la Oficina de Supervisión de Proyectos del Ministerio del Interior y en cuanto nos den el visto bueno, porque hubo que hacer algunas modificaciones a lo que planteaban, y yo espero que a finales de este mes de enero, principios de febrero, mediados de febrero, podamos licitar esas obras que evidentemente serán unas obras importantísimas para la Guardia Civil, pero también para Ferrol, porque obras de 2 millones de euros no se hacen muchas, inversiones de 2 millones de euros no se hacen muchas, y evidentemente, aunque esperamos que se rebaje ese presupuesto y no llegue a los 2 millones, y se pueda quedar con la presentación de varias ofertas, se pueda llegar pues a una cantidad un poco menor y nos podamos ahorrar algo también, que también nos hace falta, pues evidentemente yo tengo la esperanza de que antes de que acabe esta legislatura y por lo tanto de que uno deje la Dirección General de la Guardia Civil, podamos estar en condiciones de por lo menos iniciar las obras de la remodelación y el adecentamiento del acuartelamiento de la Guardia Civil en Ferrol, que ya va siendo hora. Pues así también lo esperamos todos los ferrolanos. Arsenio Fernández de Mesa, director general de la Guardia Civil, muchísimas gracias por recibirnos en su despacho, porque además quería preguntarle que creo que somos el único medio de comunicación de Ferrol que le ha hecho una entrevista aquí en su despacho en Madrid y la única televisión que ha venido de Galicia a grabarla aquí, ¿no? Sin ninguna duda. Muchas gracias a vosotros, a Canal 31, por haberme dado esta oportunidad de, sin estar en Ferrol, sentirme un poco más cerca de Ferrol, y en todo caso, pues muchísimas gracias a ti, Raquel, a Luis, a Antoñita, a todos los que trabajáis, a ti también, cámara, y sin ninguna duda saludar, un saludo muy afectuoso a todos los ferrolanos que nos estén viendo. Pues claro que sí, que le están viendo en estos momentos, porque esta entrevista también pueden verla después a través de nuestro canal de YouTube. Así que Arsenio Fernández de Mesa, director general de la Guardia Civil, gracias de nuevo por abrirnos las puertas de su despacho y por hacernos un hueco en su apretada agenda. Muchas gracias. Y a ustedes, como siempre, gracias por estar con nosotros en Televisión de Ferrol. Ya saben que mañana volvemos con un nuevo invitado aquí. Buenas noches.